Oigan, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este episodio más de Conversamos y además nadamos. Y estamos muy contentas y muy emocionadas de recibir a Ricardo Durón, fundador del sistema Force Immersion y especialista en técnicas de activación muscular, y además uno de los ponentes del CAI X 20 que va a suceder este fin de semana, que si no se han inscrito, oigan a la plática de Ricardo y van a ver que vale muchísimo la pena inscribirse. Oye, Martiox, ¿qué te parece? Cuéntanos un poquito más de Ricardo para aquellos que no conocen tanto de su trayectoria, ¿te parece? Sí, sí, claro. Ricardo Durón, ex seleccionado nacional, fundador del sistema Force Immersion, creador del sistema de evaluaciones biomecánicas y evaluador de nadadores nacionales e internacionales, miembro de la junta directiva de la Asociación Internacional de Entrenadores de Natación, International Swim Coaches Association, ISCA, director adjunto de Become Water, especialista en técnicas de activación muscular, MAT Specialist, grado de máster en fuerzas, RTSM, capacitador de entrenadores en técnicas de nado y metodología de entrenamiento, entrenador asociado para Latinoamérica para Cybex Research Institute, licenciado en Ciencias del Deporte y licenciado en Administración de Empresas. Actualmente está estudiando la maestría en Ciencias del Deporte. ¿Cómo ven? Empezamos la conversación. Sí. Oye, Ricardo, pues tú, como nos comentaste, ya nos has visto por ahí en uno que otro video, y pues sabes que hay como preguntas con las que nos encanta abrir la conversación, sobre todo para que te conozcan de fondo, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito, ¿quién es Ricardo Durón? ¿Cómo te definirías? Bueno, primero que nada, yo creo que así como muchos de aquí y como se formó esto, pues todos somos apasionados de la natación, ¿no? Ajá. Entonces, lo primero, antes de cualquiera de esas cuestiones que nombraron de currículo, pues es más un tema de apasionado de la natación. Me encantaba desde que nadaba, y cuando nadaba y competía, soñaba con seguir dedicándome a esto por mucho tiempo más, ¿no? Yo tenía mi carrera de administración de empresas, pero al final del día, pues la pasión es lo que, al final del día creo que es lo que nos funciona para vivir contentos y ser exitosos, ¿no? Más de cualquier logro que puedas tener es dedicarte a lo que te gusta, que en mi caso es este ambiente acuático, ¿no? Ok. Muy bien. ¿Qué fue lo que te hizo que descubrieras esa pasión que tanto mencionas por el agua? ¿Qué fue lo que hizo que te enamoraras de ella? Pues yo creo que es la libertad que sientes al estar adentro del agua, ¿no? En realidad es estar contigo. En algún punto era como el meditar, incluso cuando estabas cansado, exhausto en las series, que cualquiera de los que está escuchándonos o viéndonos podrá identificarse, donde en realidad pues llegas a tener hasta un punto medio filosófico cuando estás nadando y piensas en mil cosas, además de la técnica y además de los tiempos y las series, estás pensando en millones de cosas de cómo resolver tu vida y filosofas ahí adentro del agua, y creo que eso es algo que siempre me atrapó, ¿no? O sea, es algo que me hacía sentir muy libre mental y físicamente, ¿no? Ok, claro. Por ahí dicen que cuando uno nada sí puede llegar a ciertos niveles de meditación, ¿no? Justo por esta concentración y tal, y sí es muy lindo. Oye, cuéntanos un poco la historia porque de cómo llegas al alto rendimiento, cómo fue tu experiencia como seleccionado nacional. Bueno, pues yo creo que empecé como todos. En realidad, yo tuve la ventaja que en la escuela, en la primaria, tenían alberca y tenía mis clases de natación. Y pues yo creo que se notó que me gustaba bastante porque me llamaron inmediatamente a ver si podía ser parte de la preselección. Y de ahí, desde primaria, empecé a hacer pues, mis pininos para nadar y durante toda la primaria, pues ya entré al tema de la selección de la primaria, ¿no? Y de ahí era un equipo pues que ya estaba asociado para la federación, la Asociación de Natación del Distrito Federal, y de ahí pues empecé a aumentar el nivel, ¿no? Poco a poco. La verdad es que me tomaba
A veces era, ya sabes, los típicos baches de cuando no mejoran los tiempos, a veces mejorabas mucho, pero pues siempre me gustó ser como muy entregado a lo que hacía y buscaba siempre mejorar, ¿no? Entonces, de ahí iba mejorando, después busqué diferentes equipos, tuve muy buenos entrenadores, la verdad tuve una fortuna enorme de tener muy buenos entrenadores, incluso de talla internacional, mexicanos de talla internacional, extranjeros de talla internacional, y bueno, pues la verdad es que le debo muchísimo a ellos en cuestión de haber llegado al alto rendimiento, ¿no? Yo creo que un atleta pues puede ser muy talentoso o no, en realidad yo siento que en mi caso fue más pues perseverancia, ¿no? Pero el llegar al alto rendimiento pues tiene mucho que ver con la mancuerna con el entrenador y confiar en los programas que te ponen, ¿no? ¿Qué estilo era el tuyo y cómo lo descubres? Bueno, en realidad, yo desde muy pequeño lo hacía mucho mejor hacia los estilos le llaman de eje corto, ¿no? Mariposa y pecho. Como que crawl y dorso me costaba un poquito más de trabajo, y pecho en realidad tampoco era tan bueno, así que de inicio era, digamos que mariposista por las capacidades que tenía o la coordinación que tenía en ese entonces. Entonces empecé siendo como muy enfocado hacia la mariposa, pero siempre trabajé, te digo que tuve muy buenos entrenadores. El entrenador se llama Jorge Enrique González, que es un buenazo para poder producir atletas, donde de nuestro equipo salió gente para panamericanos, mundiales e incluso olímpicos de pentatlón. La verdad es que nos preparó como con se llama una multilateralidad muy grande, ¿no? Es decir, con muchas herramientas motrices para poder solventar pues ahora sí que la prueba que nos echaron. Entonces, en realidad me convertí en combinadista, donde en realidad en el 200 combinado fue cuando tuve un récord absoluto mexicano, y luego de haber nadado combinado un rato, pues dije, bueno, vamos a probar con el estilo que no nos salía tan bien de inicio, que era pecho, y acabé siendo pechista, en realidad. Oye, ahorita mencionaste un entrenador, pero cuéntanos de qué otros entrenadores tuviste y qué huella te dejaron, qué marca te dejaron. Bueno, obviamente cada uno te va dejando algo, tanto en lo personal como en lo deportivo, ¿no? Yo creo que en lo personal es lo que te quedas con lo invaluable de cada uno de ellos, porque son lecciones que te dejan de por vida. En la parte deportiva, pues podrá ser grandes o muy reconocidos o no, pero yo creo que lo que más importa de ellos ha sido siempre el trabajo que te dejan de ética y de disciplina, ¿no? Entonces te decía, yo empecé con Jorge Enrique en el Colegio Simón Bolívar, que he sido orgullosamente lasallista toda mi vida. Y luego me fui a la UNAM por un periodo muy corto, pero fui con un entrenador que se llama Heriberto, que es también un buenazo. Ahora está, me parece, en Cruz Azul. Si nos está viendo o si alguien lo conoce, le mando un gran saludo. Heriberto. Y de ahí me cambié con Ricardo Marmolejo, un súper entrenador, súper motivador. Ahora tenemos la fortuna de ser, digamos, colegas. Jamás me considero estar al nivel de Ricardo, pero al menos ya lo puedo ver desde las gradas juntos sin que me tenga que regañar, ¿no? Y la verdad es que con él yo me sentí muy cómodo siempre, porque él es un súper motivador. Y luego tuve la fortuna de irme con unos amigos a California a entrenar. Allá tuve un entrenador que se llama Tom McVay, y es también un tipazo. Nos fue bastante bien allá. No logramos dar la marca para Juegos Olímpicos, nos quedamos muy cerquita, pero tuve muy buenas experiencias de vida y nos regresamos. Y luego llegué a la Loma Centro Deportivo, donde en realidad estaba como iniciando el proyecto de la Loma, que para el que no sepa es un lugar que tiene prácticamente, es un deportivo hecho para el alto rendimiento. Y me tocó convivir con gente muy talentosa, y el entrenador era Jack Roach en ese entonces, que había sido entrenador de la Universidad de Texas por 10 años, campeón por 10 años con la universidad, con el equipo femenil.
y acá fue el entrenador hacia los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Y ahí empecé yo mi carrera como entrenador asistente con él, donde le aprendí muchísimo, la verdad. Obviamente no le aprendí todo, pero le aprendí bastante y la verdad es que me siento muy contento de haber pasado por cada uno de estos entrenadores, porque como te digo, de cada uno salió algo, ¿no? Como persona y como deportista. Oye, Ricardo, preguntan por aquí, Néstor Villanueva, que qué generación eres de la UNAM. No, yo en realidad yo de la UNAM solamente nadé ahí en el 96, me parece, de 96 a 97. Fue un periodo muy corto, muy divertido también, pero muy corto, la verdad. Me hubiera gustado estar más tiempo ahí. Sí. Oye, y otra pregunta, ¿cómo es tu historia de animarte a ser entrenador? Bueno, como te digo, yo tenía mi carrera de administración y bueno, estaba yo ya como entrenador asistente, pues ya me motivaba mucho para ser entrenador, pero yo ya tenía mi carrera, ¿no? Como tal, pues hecha, terminada. Entonces, pues empecé a trabajar un poquito sobre mi carrera. Trabajé en lo que quieras, ¿no? En publicidad, en finanzas. Como es administración, pues trabajé en varias cosas, ¿no? Pero al final del día siempre el agua me acabó llamando y bueno, encontré una oportunidad de empezar a ser entrenador de nuevo y empecé a meter cada vez más horas de entrenador y cada vez menos horas de trabajo convencional, y entonces empecé a retomar de nuevo el tema de ser entrenador. Y hasta ahí ya de ahí decidí ya entrar al 100% al entrenamiento. Oye, ¿y cómo te definirías como entrenador? ¿Cómo? Pues yo creo que lo único que pido es disciplina, ¿no? Y busco que haya un buen ambiente en el equipo. Eso es algo que para mí es fundamental. Que haya un buen ambiente para que los chavos que vayan se puedan divertir, porque al final del día el entrenamiento es duro, ¿no? Y bueno, y la disciplina que deben de tener con el compromiso que requiere. Nada más, en realidad es eso. Y pues trato de ser comprensivo con los muchachos, obviamente a veces, pues muchos siendo jóvenes y estando muy cerca de la pubertad, sus decisiones no siempre son las más correctas, ¿no? Entonces, pues hay que guiarlos un poquito. Trato de ser más guía que otra cosa. Oye, por acá dice Azul Profundo, definición de Ricardo, excelente entrenador y además amigo. Muchas gracias. Ay, qué bonito. Gracias. Oye, Ricardo, por favor, platícanos cuál es el sistema Force Immersion, en qué consiste y por qué lo creaste. Sí, en realidad, lo que sucede es que yo lo que notaba es que había siempre un trabajo de análisis de video para ver cómo nadaba una persona. Y en algún momento ese análisis, pues se hace un análisis biomecánico tal cual, es decir, pues cómo nadas y cómo debes de mejorar. Y en realidad, a mi punto de vista, la biomecánica es simple y sencillamente cómo las fuerzas interactúan con uno y cómo uno interactúa con esas fuerzas. Por tanto, la fuerza es algo fundamental. Pero el cómo se crea la fuerza dentro del cuerpo es algo que normalmente no está tan entendido. Entonces, el sistema Force Immersion en realidad es saber qué estás haciendo dentro del agua y entender por qué lo estás haciendo. Es decir, el sistema lo que hace es identificar si existen ciertas conexiones neuromusculares, es decir, si el cerebro está mandando señales a los músculos correctos para contraer bajo la demanda que tú le estás exigiendo. Y entonces muchas veces nosotros vemos un estilo que no es el correcto, pero la gente no puede cambiarlo, ya sea por un tema cognitivo, que no entienda cómo es el movimiento como tal, no lo está entendiendo, eso es un tema cognitivo. Pero también puede ser un tema donde sus músculos no estén respondiendo porque simple y sencillamente no tienen la señal correcta. Entonces lo que hacemos es ver si está la señal correcta internamente y luego volvemos a evaluar a ver si eso cambió algo. Y si no, en realidad es un tema cognitivo donde tenemos que explicar de diversas maneras cómo debe hacer la técnica. Bien interesante. En realidad.
Oye, ¿y cómo llega, o sea, cómo se te ocurre el crear este sistema? Sí. Pues mira, dentro de todo lo que habían hablado ahí, yo he estado trabajando un tiempo con Cybex, que es una empresa de máquinas de gimnasio, y he sido capacitador de esto para entrenadores a nivel Latinoamérica. El tema es que el instituto de investigación que ellos tienen, fuimos para allá a trabajar un tiempo, tiene unas plataformas de fuerza donde yo dije, bueno, pues estas plataformas en realidad es algo que se necesita medir dentro del agua. Entonces busqué dónde conseguir esas plataformas. Ahora ya son un poquito más comunes, en realidad hasta hace 2, 3, 4 años, pues no se tenía tanto conocimiento de qué era este tema de tener un sensor para medir la fuerza y por qué la fuerza es importante dentro y fuera del agua. Entonces, lo que yo decía, bueno, pues en realidad, primero que nada tenemos que saber cuánta fuerza genera la persona. Entonces se mide la fuerza con la que están nadando y dónde aplica la fuerza y dónde pierde la fuerza. Y una vez que entendemos eso, vemos si hay algo que está desfasado, algo que no está reaccionando la persona, dónde está perdiendo la fuerza. Y obviamente cuando alguien pierde la fuerza es como pedalear de subida, ¿no? Si yo voy pedaleando de subida y pierdo la fuerza de pedaleo, pues me va a echar para atrás. El agua es exactamente lo mismo. En cuanto yo pierdo fuerza de propulsión, pues no puedo alcanzar la misma velocidad. Entonces, ahí es donde nosotros entramos en decir, bueno, vamos a evaluar a esta persona y vamos a ver cómo, o sea, qué es en realidad lo que le está afectando a esta persona. Si es un tema de conexiones neuromusculares, si es un tema de capacidad de contraer el músculo, porque también puede ser que le falte fuerza y ya, ¿no? O si es un tema de no está comprendiendo la técnica correcta, o no tiene la técnica correcta desde el inicio, ¿no? Y entonces ahí es donde vamos, ahora sí que acompañando a los entrenadores para que puedan guiar de mejor manera a los atletas. Nunca vamos en contra de los entrenadores, sino al contrario, vamos a favor de lo que ellos dicen para trabajar con ellos. Tengan un mejor trabajo con cada uno de los muchachos. Claro. Oye, ¿y hay alguna edad o alguna etapa en particular donde sea como el momento más oportuno para empezar con esta evaluación? Pues mira, desde que se empieza a ver la técnica se puede evaluar, en realidad. No es un tema de, hay momentos donde más o donde menos. Desde que empiezan a nadar con técnica, porque podemos saber las fallas a edades tempranas, o podemos ver pues, corrección de técnica, ¿no? En el futuro. En realidad es casi siempre lo que sucede. Hay siempre que hacer algún tipo de corrección de técnica, porque todos aprendemos a nadar, pues como nos da a entender el Señor, ¿no? A sobrevivir, y eso lo hacemos cada vez más eficiente. Esa es la verdad, aprendemos como tal, a sobrevivir y nos hacemos eficientes sobre eso. Y de ahí los tips que nos van dando los entrenadores. Pero en realidad, para tener una técnica muy depurada, pues se necesita tener pues mucho conocimiento y mucho entendimiento del cuerpo, ¿no? Porque en la natación en realidad no es como cualquier otro ejercicio donde pues te puedes ver. Acá casi todo lo que haces es sin ver lo que estás haciendo. Entonces es mucho entendimiento del cuerpo. Claro, y sentir, ¿no? Y aprender a sentir tu cuerpo y a descifrar estas sensaciones, ¿no? Bien interesante, bien interesante. Y fíjate que yo ahorita que te oía, ¿no? Imaginaba como en el utópico, ¿no? Donde si empiezas en el desarrollo, como lo hemos platicado en otras entrevistas, trabajando mucho la parte motriz, justo para identificar estas sensaciones, este control de cuerpo, y a lo mejor justo a la 10, 12, ¿no? Donde empiezas ya con un trabajo mucho más fino de la técnica, empiezas con esta parte de la evaluación y lo vas haciendo de forma periódica, ¿no? Pues la teoría diría que tendríamos nadadores súper pulidos en términos técnicos y con mejores resultados deportivos. Exactamente. Claro. Hay una teoría que no está tan de acuerdo, que dice que se especializa en edad temprana. Pero en realidad el hacer estos análisis en edades tempranas es más para prevención de lesiones. Es lo primero que tenemos que tener en cuenta, porque un nadador en realidad no se debería de lesionar, pues es el lugar donde se manda a la gente a rehabilitar, ¿estás de acuerdo? Entonces, en realidad, un nadador jamás debería tener una lesión. Tal vez tensiones por algún momento de tanta carga, pero una lesión o
u operaciones de hombro, eso no debería de existir. Entonces ahí nos habla de que hay cargas, donde, además de que pueden ser excesivas, pues son cargas con la técnica donde no debería de ser, no debería de aplicarse. No se colocan las articulaciones en los lugares correctos y entonces empiezan a hacer trabajos no deseados y son muy repetitivos. Al ser un deporte cíclico, bueno, pues es muy repetitivo, ¿no? Sí, y entonces ahí es el gran tema. Por eso, en edades tempranas, más que querer especializar a alguien, lo que buscamos es que tengan las posiciones correctas para no lesionarse. Claro. Oye, y quisiera yo preguntarte, bueno, ya que dijiste que lo ideal es usarlo en edades tempranas para evitar lesiones. Sí. Tú, por ejemplo, en tu caso, ¿en qué nadadores lo utilizas? ¿Y qué resultados has visto? Bueno, yo lo he utilizado desde nadadores pequeños de 9, 10 años hasta nadadores olímpicos, ¿no? Y pues sí, lo utilizamos mucho en algún punto con Antonio Argüelles, que hizo los cruces de los 7 mares, para poder corregir algunos temas que tenía ahí e identificar dónde era, ¿no? El gran tema que tenía. Sí. Hemos hablado un poquito de, pues ahora sí que una gama grandísima, desde infantiles, juveniles, másters, triatletas y aguas abiertas. Ahora sí que todos entran y en realidad pues todos han tenido un beneficio, ¿no? Ahora sí que prácticamente te puedo decir que todos salen con una ganancia asegurada de llegar a hacer esos estudios, porque todo va acompañado de ciencia y todo va acompañado de un razonamiento lógico y es individualizado. Es decir, no es algo que yo diga, así tiene que ser y así lo debes de hacer. No, más bien vemos cuál es la falla que tiene cada persona y sobre eso vemos cuál es el control que tiene, que posee de cuestión mental y de raciocinio cada una de las personas y qué posee en control del cuerpo, ¿no? Y de ahí partimos. Porque una vez que terminamos de hacer estos trabajos, si vemos la necesidad de hacer trabajos de fuerza, por ejemplo, se pueden dejar trabajos para que tenga mejor conectividad neuromuscular o trabajos de fuerza que lo acompañen en cadenas musculares para poder generar esa diferencia que todavía no está teniendo. Sí, y otra pregunta, aquí también podrías tú visualizar la diferencia de estilo entre un velocista, un semifondo, uno de aguas abiertas. Con esto, por ejemplo, ahorita que dijiste de Argüelles, es diferente su estilo a alguien que van a dar 50 libres, ¿no? Entonces, con este sistema tú puedes checar cómo se aplica la fuerza, se ve la diferencia, ¿no? Sí, tal cual. La verdad es que los nadadores que aplican mucho más cantidad de fuerza, pues son los sprinters, ¿no? Los velocistas siempre van a aplicar mucho más cantidad de fuerza. Obviamente eso siempre viene a un costo, y eso viene al costo de la cantidad de energía que gastan y la cantidad de fuerza que requieren en los hombros, por supuesto. Es una fuerza diferente que la fuerza que requiere alguien que hace 24 horas de nado continuo en agua fría, ¿no? Es cosas completamente distintas. Entonces, cada contexto tiene ahora sí que su chiste y eso es lo bonito de esto, ¿no? Que en realidad cada uno puede ser la diferencia de 100 a 200 metros y puede ser una diferencia enorme en el ritmo de brazos o en la coordinación de brazo izquierdo con derecho, ¿no? En realidad es un tema completamente diferente para cada uno y es fenomenal cómo puede mejorar las personas, ¿no? Claro, oye, y ahorita yo analizaba y también supongo que este sistema puede ayudar justo a canalizar al nadador a las pruebas más adecuadas, dependiendo de incluso la propia técnica o fuerza que ella trae de forma natural, ¿no? Entonces supongo que yo pensaba, ¿no? Siempre les cuento mi caso que yo cuando competía de forma recreativa, pues eran competencias de 50, 100 metros máximo, ¿no? Entonces muy clavada en la velocidad, pero yo era muy mala, o sea, la verdad. Y después ya como más grande, ya cuando me enfoqué como en esta parte de entrenamiento y que hice otros deportes, me di cuenta que lo mío, no tengo explosividad, no es algo que, o sea, a lo mejor la podría trabajar, pero no la tengo, pero en medio fondo funciono bien, ¿no? Entonces, seguro no he analizado a todo detalle, ¿no? Como esta parte, pero seguro, ¿no? Si yo hubiera trabajado de otra manera, a lo mejor mis resultados hubieran sido distintos. Claro, de hecho, una de las cosas que hicimos
que fui invitado en realidad por un biomecánico que ha sido, prácticamente es un biomecánico que ha dado pláticas en los mundiales de la FINA y demás, el doctor Rod Havriluk, me llamó y me pidió que si podíamos ir a trabajar un poquito con la selección de China, con el Comité Olímpico Chino, para hacer un trabajo de identificación de talentos. Hicimos 2018 y 2019 para allá, trabajamos un ratito allá con jóvenes chinos y obviamente se trataba de esto, ¿no? De ver una identificación de talentos de cada uno de ellos para que, bueno, pues China tuviera ahora sí que mayor exposición de lo que ya tiene, ¿no? Lo bueno es que me tocó ir un poquito antes de que sucediera todo esto, así que sí puedo decir que en mi casa sin problema. Oye, aquí tengo una pregunta de Alice Esquivel y que es una pregunta, me parece, que muy debatible. A ver, cuéntanos un poco. Dice, ¿consideras que el entrenar a los niños antes de 10 u 11 años con mucha técnica es conveniente? Pues es mejor que sea con más técnica que con más carga, la verdad. Exacto. En realidad, lo ideal es que sí se entrene con técnica. Y lo ideal es que en esas edades todavía no sea como tal un entrenamiento, lo ideal es que sea más divertido y más trabajos hacia habilidades y prerequisitos. Es decir, afuera del agua todo tipo de juegos, todo tipo de maromas, de giros, todo tipo de formas acuáticas de base, ¿no? Saltos, inmersiones, desplazamientos, giros, rolidos, etcétera, todo lo que puedan hacer. Es lo ideal. Y afuera, pues todo lo que complementa esto, ¿no? Todo lo que les ayuda motrizmente a lograrlo. Idealmente todo es con juego. En realidad el tema de entrenamiento como tal, con cargas, pues ya empieza a aumentar un poquito a los 11 y a los 12, pues ya empiezan a haber hasta incluso algunas veces dobles sesiones y ya de ahí en adelante, ¿no? Pero sí, lo ideal es que en estas edades, pues si va a ser algo de nado como tal, pues sí que sea más técnica que cualquier tipo de carga. Claro. Oye, y hay otra pregunta por aquí que nos va a sacar un poquito del tema, pero importante hacerla. Pregunta Sandra, dice, de toda la gama de personas con las que has entrenado, o incluso hacerle este sistema, como, ¿con quién prefieres trabajar y por qué? ¿Con qué tipo de atletas? Bueno, a mí me gusta entrenar dos tipos diferentes. Obviamente el alto rendimiento es súper divertido porque es muy, pues ahora sí que es muy gratificante ver cómo rompen barreras impresionantemente, ¿no? Cada uno de ellos, incluso cuando no me toca a mí ser su entrenador, si yo los puedo apoyar con la parte de fuerza o los puedo apoyar con la parte de la activación muscular o algo que los pueda apoyar, es muy, la verdad, me gusta mucho. Si uno de ellos puede ser mi nadador, pues adelante, ¿no? Me encantaría también, yo creo que en algún momento sacaré algún nadador para juegos internacionales, eso espero, esa es la tirada, pero me gusta mucho trabajar con jóvenes entre 12, 13 y 17, 18 años o más, porque la verdad es que ahí tú aportas muchísimo a su formación, y creo que el deporte ayuda muchísimo a la formación de las personas para que sean íntegras, y si algo necesita este país en realidad, y creo que muchos de los que nos ven incluso en otros países estarán de acuerdo conmigo, con el tema de ser más íntegros, más éticos, más disciplinados, pues hace una diferencia, ¿no? Ayudaría mucho a todos, que todos fuéramos un poquito más, ¿no? Okay. Oye, Ricardo, justo Alejandro Sánchez tiene otra pregunta por acá que dice, que ¿tú qué opinas? Si se tendría que hacer evaluaciones de técnica a nivel nacional para hacer una selección de talentos previa o un programa para tener mejores resultados para cualquier tipo de nadador, o ambas. Bueno, en realidad el programa pues depende más bien del organismo rector, ¿no? Si se hace un programa nacional, que en realidad sería lo ideal, tener un programa para el desarrollo, es decir, identificar talentos, y esos talentos identificados no necesariamente dejarlos como un grupo selecto y olvidarte de los demás, sino hacer esto constantemente para ver quién va mejorando, quién no, etcétera. Y eso tendría que llevar pues un seguimiento hasta primera fuerza, ¿no? Hasta la cúspide, y ese seguimiento poderlo mantener. Eso en realidad no nos corresponde a nosotros, pues
pues hacerlo como tal. Es el organismo rector el que lo tiene que hacer, que es la Federación de Natación. Y seguramente en algún momento saldrá ese proyecto. En algún momento seguramente ya salió algo de esos proyectos, pero no sé si no se ha consolidado o algo por el estilo, pero espero que pronto puedan sacarlo. Y por otra parte, que me preguntado que si se hacía un programa de qué, perdón, no lo leí. Ajá, que sí, también tener un programa para tener, digamos, como incluyendo este tipo de evaluaciones, para tener mejores resultados para cualquier tipo de nadador, sin importar si llega a cúspide deportiva o no. Pues sí, en realidad eso más bien ya es un tema particular, que es como lo hago yo, que es pues el que quiera mejorar y el que quiera aplicar este tipo de evaluaciones. Podemos hacer clínicas o evaluaciones individuales, o incluso ir a los clubes, por decir, me ha tocado ir a diferentes estados, Chihuahua, diferentes lugares que me ha tocado ir a hacer las evaluaciones tal cual. Por ahí me han hablado también de otros países, Costa Rica y, bueno, como ves ahora en China y demás. Pues sí, en realidad es un tema más particular. Entonces, bueno, pues así es como se arman en realidad las clínicas, ¿no? Así es. Exactamente. Oye, Martiux, antes de que te avientes la otra pregunta, tengo que hacer esta acotación. Está Julio Tenorio viéndonos y dice que da gusto oír a alguien tan capaz y tan preparado como tú. Saludos, Julio. Por ahí hemos coincidido algunas veces. Siempre con mucho gusto. Ahora sí, yo quiero saber que nos platiques sobre las técnicas de activación muscular. Se me hace súper interesante eso. Explícanos en qué consisten y quiénes las practican. ¿Para quiénes las practican? Bueno, en realidad estas técnicas de activación son más un tema, surgieron como algo que ayudaba a las personas que salían de la rehabilitación y llenaba ese vacío que existía entre la rehabilitación y empezar a hacer el deporte. Que muchas veces queda ese vacío donde pues ya alguien se lastimó, se rehabilitó y luego para empezar de nuevo no sabían cómo poder, ahora sí que acomodarse para poder empezar a hacer el ejercicio. Bueno, pues estas técnicas en realidad es lo que yo te hablo un poquito de las conexiones neuromusculares. Es identificar qué músculos no están trabajando y por qué no están trabajando, si no están teniendo esa conexión neuromuscular, que se puede dar por muchos temas, ¿no? Desde falta de hidratación, mala nutrición, un golpe, mal sueño, y sobre todo lo que más sucede es una cantidad de estrés grande. El estrés en general es el gran problema de todas las personas. Entonces, se llega a ver estas desactivaciones musculares y bueno, cuando nosotros ubicamos que existe una tensión o un dolor, pues no necesariamente quiere decir que esa tensión o dolor es ese lugar, ¿no? A veces nos duele la rodilla, pero yo he tenido problemas en la rodilla y de repente me duele. Lo que sucede es que por medio de cadenas musculares, pues empezó una desactivación que un músculo no trabajó y otros tienen que hacer el trabajo de ese músculo y por tanto se empieza a hacer una cadenita como si fueran ligas. Una no trabaja y otra se tiene que tensar y otra se tensa más y otra se tensa más hasta que llega un momento que esa tensión ya genera un dolor. Y entonces, pero no necesariamente es que sea la rodilla, probablemente fue el hombro, ¿no? Y viene el hombro. Entonces lo que hacemos es atacar este tema desde raíz y decir, bueno, pues sí tienes un dolor en la rodilla, pero no es ahí el problema, es hombro, muñeca, codo, espalda baja, etcétera, etcétera. Lo que sea. Y bueno, pues eso es en realidad la técnica de activación muscular, darle ahora sí que alineación y balanceo al cuerpo. Oye, y en una entrevista que tuviste hace poquito con Antonio Argüelles, mencionaba él que justo a él le sirvió muchísimo esta técnica contigo, que llegó con un tema de hombro muy importante y le sirvió un poco, ¿no? Sí, así es que, bueno, parece que él tenía como un dolor muy grande en el hombro y así nadó todo su recorrido. Me parece que el canal de Tsugaru, el de Japón, le digo que es más mente que otra cosa, Antonio. Sí. Es una mentalidad única, ¿no? Muy diferente a muchas personas. Entonces,
lo hizo por medio mental, pero pues, obviamente en algún momento el cuerpo le dice, pues ya, ¿no? Necesitas atenderlo. En realidad él estaba buscando a alguien que hacía este tipo de trabajos o trabajos similares en Argentina. Le dije, bueno, pues si quieres yo te puedo ayudar aquí, si no puedes estar viajando a Argentina, ¿no? Y bueno, pues claro. Ya empezamos a trabajar un poco y sí, en realidad es un tema de un proceso como tipo terapia, donde pues el cerebro tiene que reconocer, tiene que volver a identificar esos músculos que tienen que estar trabajando constantemente, que normalmente pues si se desconectaron tanto, pues es un tema crónico, ¿no? Si tienes más de 6 semanas de haber estado con dolorcitos, imagínate después de haber hecho N cantidad de kilómetros y horas nadados, sí, no. pues tenía un tema un poquito más crónico, entonces sí llevó tiempo, pero en realidad sí pudo salir bastante bien. Y esto pues puede ayudar a cualquier nadador, ¿no? Claro. A cualquier atleta en realidad. Sí. Oye, justo Néstor anda muy interesado en preguntar algo, que es un poquito como tu evaluación de la natación en México. ¿Qué crees que les hace falta? ¿Si se adelantan procesos? ¿Si se queman a los nadadores? ¿O qué es lo que sucede? Porque sin duda talento hay. Sí, en realidad es muy difícil decir si se queman o no se queman, ¿no? Porque los programas de los entrenadores son muy distintos. También tiene que ver el compromiso de los muchachos, hasta dónde están dispuestos a llegar, si ellos lo que quieren es empezar a tener resultados llegando a college o a la universidad, o ellos y los papás ya quieren resultados a los 9 años, ser el campeón de la casa, ¿no? Entonces es un tema que no depende muchas veces de decir que el entrenador los quema, porque no necesariamente siempre es así. A veces sí se adelantan los procesos, por supuesto, hay de todo, pero sí llega a suceder ese adelanto, y también llega a suceder que los muchachos pues, hacen de más, ¿no? También por ellos mismos. Te digo que no necesariamente toman las mejores decisiones. Sí, claro. Sí, okay. Pero sí, en realidad es un tema donde decimos, sí, los muchachos no estamos dando el brinco. Algo sucede y hay que hacer un análisis profundo, porque nosotros vemos a los nadadores de 11, de 12, de 13 que están pues peleando en realidad rankings a nivel mundial y tiempos muy fuertes, y cuando llegan a los 14 empieza como a desvanecerse un poco esos logros, y a los 15 años ya no estamos en el mismo nivel que estaban. Entonces sí hay algo que tiene que empezar a evaluarse. Hay un entrenador que me parece que es uno de los mejores entrenadores en México, que se llama Pedro Morán, que está en Guadalajara, con quien platico muchísimo. Y Pedro realmente es un muy buen analista, donde hemos visto con él el tema de en qué momento los muchachos ya no dan el brinco, ¿no? Y justamente es esto, a los 15, 14, 15, pues ya no están llegando los muchachos a mantener ese ritmo. Entonces, no es tanto decir que se están quemando, sino hacer un análisis de cuáles son las cosas que en realidad no están haciendo llegar a los muchachos a brincar a nivel internacional, a la elite, ¿no? Es un poco más complejo que decir eso. Fíjate, ahorita platicando contigo me hacía mucha resonancia algo que platicábamos con Alonso, ¿no? En nuestras pláticas de Y Además Nadamos y cómo cambiar el mundo de la natación. Y él justo como entrenador nos contaba que también hay un tema como del sistema, ¿no? Donde nuestro sistema no está hecho para que haya como nadadores de alto rendimiento. Entonces, que no todas las escuelas entienden, ¿no? Lo que implica tener un nadador de alto rendimiento, y entonces muchas veces los chavos están entre la escuela y el entrenamiento, ¿no? Y un poco con todo lo que implica el esfuerzo, pues, económico, de tiempo y demás de un atleta de alto rendimiento, muchas veces los papás dicen, mejor clávate en la escuela, ¿no? Así, entonces, justo que es como una evaluación integral, no solo del tipo de entrenamiento, ¿no? Entiendo un poco. Sí, hay que entender que en realidad, pues el tema deportivo en este país, desgraciadamente, no se ve como el tema deportivo. Se confunde mucho el alto rendimiento y la salud, por ejemplo, donde en realidad no es lo mismo. Se confunde mucho el tema deportivo con la actividad física, tampoco es lo mismo. Entonces, en realidad, en la estructura, como bien comenta, pues no está bien definida para decir,
pues los muchachos tienen para llegar desde los 12 hasta los 20 y tantos, donde en realidad están llegando a su maduración biológica. Muchas veces son individuos con maduración retardada y pues se retiran sin haber terminado su maduración, ¿no? Claro. Y esto por el tema social y económico que existe en el país, ¿no? No es un tema tampoco de falta de talento, no es falta de ganas ni de trabajo, simplemente es un tema exacto, de una globalidad que, bueno, pues esperemos que pronto el deporte empiece a tomar un poquito más de fuerza y de interés para poder generar estas estructuras donde, pues como sabemos también el tema de la escolaridad es importante, ¿no? Aquí muchas veces se preparan los nadadores para que a los 17 años lleguen a un muy buen momento, los que llegan realmente fuerte a los 17 para poderse ir a estudiar a otro lado, que también es muy válido, ¿no? Utilizar el deporte como un trampolín para tener una mejor educación, ¿no? Entonces, por eso muchas veces el alto rendimiento aquí, pues no llega más allá, digamos, ¿no? Claro. Oye, y justo en ese sentido, pensemos un poco a futuro, a los Juegos Olímpicos, Tokio 2021. ¿Qué crees que va a pasar con la natación en general, ¿no? Con todo lo que está pasando y específicamente con la natación mexicana. Para Tokio. Es muy difícil decirlo. En realidad, a nivel global, pues es muy difícil porque ahorita ya están retornando algunos países, por ejemplo, la ISL, la Liga Internacional de Natación, ya retomó y dentro de eso hay algunos casos que no han podido estar porque ya tuvieron casos de COVID, o por otro lado, los australianos no pudieron ir porque no les permitieron viajar en el país. Entonces, no necesariamente todos están teniendo el mismo fogueo y la misma oportunidad de competir, ¿no? Obviamente nosotros estamos en esa situación. La federación en realidad va a tener me parece que es reelección o elección de presidente en diciembre. Entonces, pues todavía estamos un poquito más inciertos, ¿no? Lo que sí es claro es que tenemos nadadores muy buenos que nos pueden representar. Está Jorge Higa, está Melissa, que están prácticamente dentro, ¿no? Están arañando la marca A, son los dos que están más cerca, pero tenemos muchos otros nadadores muy buenos. Está Ricardo Vargas, está algunos otros que ya han sido olímpicos. La verdad es que sí creo que los muchachos tienen oportunidad de ir si siguen en su preparación, ¿no? Ahora habrá que ver si se hacen los juegos y habrá que ver cuál es el proceso selectivo, porque tampoco en estos momentos pues no tenemos como mucha idea de dónde ni cuándo, ¿no? Claro. Sí, seguimos inundados de incertidumbre, ¿no? Exacto. Digo, los entrenadores de esos nadadores seguramente ya tendrán alguna idea de, pues me voy a ir a competir a Europa, o me voy a Brasil, o me voy a Estados Unidos si nos permiten entrar, etcétera, etcétera, ¿no? Ellos ya tendrán alguna fecha designada o algunos rangos de fechas, y esperemos que, bueno, pues pueda funcionar, ¿no? Para que puedan lograr los sueños de los muchachos. ¿Nos puedes platicar acerca de Become Water? ¿En qué consiste y cuáles son sus objetivos, por favor? Sí, bueno, Become Water es una empresa en realidad formada por un grandísimo amigo que es Rafael Álvarez, un uruguayo, que es un enorme amigo ya de hace muchos años. Rafa. Y en realidad nos juntamos para ver qué podíamos hacer y trabajar en conjunto, ¿no? Y con Rafita hemos trabajado muchas cosas. Become Water en realidad se volvió un paraguas de todas las cosas que hacemos. Pues decir, Force Immersion es parte de ese paraguas. Las capacitaciones que damos, tenemos un diplomado de actividades acuáticas que ofrecemos como Become Water. Y ese diplomado en realidad pues también está dentro de ese paraguas de capacitación. Todos los programas que hacemos de fuerza para alguna persona, los trabajos que hicimos con Antonio Argüelles, etcétera, todo eso viene como dentro del paraguas de Become Water, que es prácticamente como nuestro paraguas, como les digo, ¿no? Nuestro lugar para poder trabajar y decir, bueno, pertenezco a esto, ¿no? Ajá. Y si Rafita me está viendo, le mando un abrazote, como siempre, que es un tipazo y es querido por todo el mundo, ¿no?
Así es, así Hola, es. Rafa. Hola. Oye, y cuéntanos un poquito sobre tu experiencia como capacitador, y bueno, y no solo en México, sino en distintas partes del mundo. ¿Cómo empiezas con las capacitaciones y qué se siente ir por ejemplo, a China, Asia, y hacer este tipo de cosas? Bueno, es padre, es muy gratificante. Yo la verdad es que dentro de todo lo que he hecho, también he sido docente universitario, que eso no se los dije, pero he sido docente de la carrera de Ciencias en el Deporte. Y bueno, a mí lo que me gusta mucho es retribuir en realidad, porque al final del día el conocimiento pues no es de uno ni es absoluto. Entonces, lo que yo conozco, pues lo trato de compartir por medio de capacitaciones, de clases, de cursos, congresos, etc. Entonces, me gusta. En realidad, yo siempre he tenido mucho miedo escénico. Cuando estaba en primaria y secundaria me costaba muchísimo trabajo pararme a hablar. Ya sabes, los recitales que te hacían ir y poner el poema y demás. Era realmente un martirio para mí. Pero poco a poco, en realidad, cuando ves el motivo de por qué lo vas a hacer, y cómo vas a hacer que alguien pueda tener, aunque sea un detalle que le pueda servir para ser mejor profesional o ayudarle a alguien a que sea mejor nadador, o que le ayude a alguien, un detalle que haga que una persona no se lesione en el gimnasio, etcétera. Todo este tipo de detalles es lo que hace que dices, bueno, pues voy a capacitar, voy a hablar de lo que yo conozco dentro de los cursos que he tomado, dentro de lo que me he estudiado, pues y mi experiencia, obviamente, mucha o poca, poder ayudarle a las personas a decir, esto es lo que creo que debería hacer con estas bases que son científicas, ¿no? Normalmente. Sí, la verdad muy padre, porque me ha tocado viajar por toda Latinoamérica y me ha tocado viajar incluso, pues como ves, hasta China, y sí, me ha tocado un poquito de todo, a veces mucho cansancio, a veces gozándolo muchísimo, más bien siempre gozándolo muchísimo, y disfrutando. Yo siempre les dije a mis amigos de la universidad que yo iba a trabajar de chanclas, y no lo he logrado hasta ahora. Sí. Sí, exacto. Oye, y justo cuéntanos un poco, o sea, la próxima capacitación, digamos, que tienes en puerta es el próximo fin de semana en el CAIEX 20. ¿Qué va a pasar ahí? ¿De qué nos vas a contar? O sea, contágianos. Sí. Bueno, voy a tener dos pláticas en realidad. La primera es el 1 de noviembre, me parece que es, voy a hablar un poquito de un tema que no es tan conocido, que es cómo funciona la fascia, nuestro tejido conectivo y tejido blando, que en realidad es el que hace la generación de potencia, que va muy en contra de lo que se ha conocido desde antes, que decíamos, no, pues hay que entrenar potencia a los músculos, ¿no? Pues no, en realidad la fascia es algo que ha estado un poquito mal entendida y va a empezar a cobrar muchísima importancia en los años venideros. Y por otra parte, la otra plática va a ser la del 2 de noviembre, que va a ser acerca de la velocidad de nado como una resultante de las fuerzas, como resultante de la fuerza incluso interna, ¿no? Lo que hablábamos hace rato. Desde el proceso muscular hasta el proceso de cómo venzo la resistencia del agua y cómo contraigo mis músculos, ¿no? Claro, claro. Padre. Va a estar súper interesante, así que, chicos, si no se han inscrito y todavía están en oportunidad, 31, 1 y 2 de noviembre, no se lo pueden perder, así que cualquier cosa, entren ahí a Clínica Acuática Internacional, pidan informes y la verdad es que vale muchísimo la pena. Ricardo, cuéntanos cuáles son tus próximos proyectos. Bueno, pues ahorita es seguir ayudando a nadadores, seguir entrenando a mi equipo. Ahorita estoy dando, junto con Rafita, unas capacitaciones ahí a la policía del DF. Estamos ayudando, bueno, ahora con lo del CAI. Y el proyecto más importante que tengo, pues ahorita que está toda la pandemia, pues es mi familia, ¿no? Educar a mi hija que aprenda a leer y escribir durante las mañanas. Bonita. ¿Está chiquita entonces? Tiene 5 años, sí, está en preescolar. Oh, qué bonito. Oye, súper gran proyecto. Padrísimo, sí, ¿no? Ese sí está fuerte ese, la verdad.
Exacto. No puedo fallar. Claro, claro. Oye, Ricardo, ¿qué mensaje? Digo, porque ahorita hay mucha gente viéndonos, tenemos la fortuna de conocer, ya somos grandes amigos digitales, ¿no? Y hay un poco de todo, ¿no? Hay desde nadadores, y nadadores como de entrenamiento, a lo mejor no de alto rendimiento, pero sí con una carga fuerte de entrenamiento. Hay nadadores mucho más recreativos, hay entrenadores, profesores, ¿no? ¿Con qué mensaje te gustaría que se quedaran un poco? Pues que siempre sean honestos a lo que quieren, ¿no? En realidad a mí me gustaría mucho que se comprometan con lo que hacen, ¿no? Sí, la natación es un tema, ahora sí prácticamente, y se los voy a decir como me lo dijeron alguna vez, como Arjona. ¿Te gusta o no te gusta, no? ¿Te apasiona o no? Realidad, Arjona no tanto, pero la natación sí, me apasiona. Y a las personas que están en sus niveles, en diferentes niveles, ya sea máster, principiante, alguien que quiere aprender a nadar, alguien que simplemente quiere ir por disfrute, alguien que hace yoga en las camitas estas de agua, que están ahí en la alberca, alguien que hace aquaerobics, disfruten la magia del agua, comprométanse con esa magia del agua, no la suelten, porque en realidad eso es algo que desde niños tenemos y es algo que vale la pena llevarse hasta el último día. Claro, claro. ¿No? Oye, me gustaría leerte dos comentarios. El primero que viene mucho cuento con lo que acabas de decir. Y Alicia Reyes dice que le gusta esta conversación por ver cómo se te iluminan los ojos. Cuando hablas de agua, cuando hablas de capacitación, ¿no? Y que se nota ahí tu pasión por esto. Gracias. Y por otra, es un mensaje de Néstor y me parece que es un mensaje para todos los que estamos viendo. Dice, en estos días la UNAM está dando una serie de pláticas sobre la educación y cultura del deporte en la actualidad. Hoy el psicólogo Valentín Albarrán nos comentaba y daba ejemplos claros con Estados Unidos. ¿Piensas, Richard, que en México tenemos que hacer una valoración en cultura del deporte desde edades primarias hasta universitarios y buscar una estructura deportiva? Sí, desde luego. Es decir, en realidad todo lo que nos ayuda a mejorar es algo que tendríamos que estar trabajando. Desde el análisis y el diagnóstico de lo que está sucediendo, muchas veces los diagnósticos no están muy bien hechos, ¿no? Por ahí, cuando empezó este sexenio, hubo algunas personas que estaban haciendo unos diagnósticos y que me parece, no sé si los entregaron o no, pero estaban tratando de aumentar el trabajo hacia el tema universitario, a que se activara el tema del deporte universitario y que esto fuera una llamada hacia la gente que pudiera utilizar el deporte a nivel nacional, de poder seguir por el deporte a tener mejor educación, ¿no? Creo que es algo que definitivamente hay que buscar que sume y ver cómo sí suceden las cosas, ¿no? Eso es algo importantísimo. Que muchas veces vemos cómo no, y es mejor ver cómo sí pueden suceder y cómo buscar cómo en realidad llevarlas a cabo, ¿no? No solamente que queden en el título, porque a veces ahí está el diagnóstico, está la evaluación y está el decir, bueno, pues sí se necesita, sale, nos vemos, ¿no? Y no, sí se necesita y qué hay que hacer sobre esto. En realidad, por ejemplo, en la parte acuática, los entrenadores a nivel nacional, tuvieron un acertado, ahora sí que una iniciativa muy acertada de unirse, ¿no? Y de ver qué es lo que no estamos haciendo o qué como entrenadores necesitaríamos estar haciendo cada vez más y soltar proyectos a la gente que quiera hacerlo. La verdad es que creo que esta unión que se está dando entre los entrenadores a nivel nacional es fenomenal y va a tomar una gran relevancia en los siguientes años, la verdad. Yo creo que viene muy bien. Al menos algo va a mejorar. Claro,
Claro, justo lo que dices es como bien padre, ¿no? Platicábamos antes de iniciar el programa como todas las cosas positivas que trajo la pandemia y una de ellas justo es como esta unión de esfuerzos, como los de los entrenadores, pero también los clubes y escuelas de natación, en fin, ¿no? Los grupos capacitadores que se abrieron y hay muchas cosas gratuitas y al final creo que la pandemia nos está orillando, obligando o motivando justo a unirnos, ¿no? Y entonces esos proyectos y esos como deficiencias que teníamos y que todos veíamos, ¿no? Como que poco a poco pues hay un impulso como a irlos ajustando, ¿no? Y tomar cartas en el asunto. Y un poco mi mensaje es como una invitación, ¿no? De aunque pase la pandemia, sigamos con esta intención, ¿no? Claro. Y pues si ya nos unimos, pues no nos separemos, ¿no? Claro, y más en algo que es tan noble como esto, ¿no? Uno, el deporte, y dos, el deporte acuático, que es todavía más noble, incluso hasta con el cuerpo, ¿no? Es más noble que muchos otros deportes. Entonces, Así es. es algo que en realidad tendríamos que tener muy bien estructurado y bien establecido. Okay. Oye, Ricardo, dos comentarios más. Gloria Alejandra Díaz Almeida dice que es un gusto escucharte y sobre todo conocerte, que su pasión es enseñarle a sus niños técnica y que nos manda un saludo desde Mazatlán. Saludos. Y Eddie Odriozola pregunta un poquito más si puedes dar más informes sobre el diplomado que tienes de Become Water. Sí, el diplomado en realidad habla desde las actividades acuáticas y cómo llevar un tema más lúdico, de enseñanza, no tanto un tema de hacerlo rígido, ¿no? No tan conductista, sino utilizar otros métodos más divertidos para que la gente pueda aprender. Ahora ha tenido mucho más realce. Justamente Julio es una de las personas que promueve esto, Rafa es uno de los expertazos en esto, y de ahí nos vamos avanzando en el diplomado hasta llegar a la metodología, la natación y técnicas y biomecánica y demás. En realidad lo impartimos normalmente cada vez que vemos la necesidad de que alguien tome esto de alguna empresa o lo sacamos en algún lugar en la Ciudad de México, pero voy a hablar con Rafa para ver que lo hagamos más virtual después de todo esto. Sí, y nos avisas para Sí, avisarles a seguro. todos por acá. Seguro que sí. Oye, Ricardo, pues ya estamos a nada de terminar y me encantaría ver si hay algún mensaje o algo con lo que te gustaría cerrar la conversación. Bueno, pues en realidad el mensaje, como les decía hace rato, disfruten el agua lo más que puedan. Es un lugar mágico para estar, ya sea en actividad o deporte o alto rendimiento. Lo que sea es fenomenal. Hay que disfrutarlo, hay que gozarlo y hay que hacerlo en familia, con amigos, solo, como les guste. Pero hay que apoyar este deporte que es tan bonito, ¿no? Así es. Totalmente. Martiux, ¿tú con algo que te gustaría cerrar? Pues yo estoy muy contenta con la plática que tuvimos hoy, súper retroalimentada. Te agradezco mucho esta invención para que biomecánicamente cada nadador pueda encontrar su mejor nado y como dices tú, pues que pueda disfrutar aún más el agua, ¿no? Muchas gracias, Ricardo. No, gracias a usted. La verdad es que ha estado muy divertido. Es una invitación que la verdad no me podía perder. Y más después de toda la gente que ha pasado por aquí, la verdad no sé si ando como a la altura de todos sus invitados, pero les agradezco. Sí. No, hombre. Agradezco mucho la invitación y obviamente a toda la gente que nos está viendo ahorita, pues agradecerles el tiempo que están tomándose para escucharnos un poquito de las cosas que hacemos, ¿no? Oye, pues mira, hay comentarios como, bueno, algunos ya te los leí, pero por ejemplo, Sandra Tapia menciona, dice, excelente entrevista y muchas gracias por todo esto. María Esther Carreón también, muchas gracias por esta gran charla. En fin, hay varios comentarios ahí como agradeciendo esta plática contigo. Y de mi parte, pues igual, decirte que estoy súper contenta de que hayamos podido haber coincidido en este espacio. Me dejas, no sé, yo tenía un entrenador
que siempre me decía, ¿no? Que nadar es un ejercicio de pensarse. Y les contaba que esa frase la entendí muy tarde, ¿no? Ya cuando empecé a ser instructora, ¿no? Como yo decía, pues nadar es nadar, ¿no? O sea, ¿qué vas a pensar, no? Y entonces, justo cuando te concentras en la técnica, ¿no? Y todo lo que implica, entonces empiezas a ver y a entender y a disfrutar el nado de una manera muy distinta, ¿no? Entonces, siempre conocer este tipo de iniciativas y este trabajo y este tipo de evaluaciones me parece que es de gran utilidad para todos y que ojalá cada quien desde su trinchera lo podamos ir incorporando poco a poco, porque sin duda los resultados que tienen son maravillosos y me encantó que nos los pudieras compartir por acá. Así que muchísimas gracias, Ricardo. Y bueno, chicos, me toca platicarles de nuestra plática del próximo miércoles. La verdad es que estamos muy contentos porque va a ser una plática por primera vez de waterpolo. Así que, Ricardo, si te gusta, ojalá nos puedas acompañar. Seguro que sí. Les cuento, va a ser el próximo miércoles, igual 8:30 de la noche. Va a estar con nosotros Geraldo Salcedo, que es ex seleccionado nacional de waterpolo. Él asistió a Juegos Centroamericanos, Panamericanos y actualmente es entrenador de waterpolo y de natación. Así que él nos dará un acercamiento para todos los que no conocemos tanto de waterpolo, nos ayudará a descifrar un poco este deporte y sin duda pues seguiremos analizando el por qué le hace falta al waterpolo también como para estar con más apoyo sobre todo, no tanto creo que despegar, sino con más apoyo en nuestro país. Y pues nada, decirles que no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, acuérdense que estamos en Instagram, en YouTube, y pues nada, si les gustó esta conversación, agradecemos que nos regalen un like, un me encanta o cualquier reacción que Facebook les permita y si lo pueden compartir, porque pues la idea es que esto llegue a más y a más personas. Nos encantó charlar contigo, Ricardo, y con todos los que están del otro lado de la pantalla. Y pues nada, los vemos el próximo miércoles. Cuídense mucho. Muchas gracias. Hasta luego. Bye. Bye.